Bendiciones, México. Lo que pasó esta madrugada en Itácuaro, Michoacán, no fue un enfrentamiento más, fue una guerra relámpago. Después de meses de seguimiento, finalmente localizamos a El Barbas, uno de los principales líderes del CJNG en la región, responsable de extorsiones, desapariciones y desplazamientos forzados en Tierra Caliente. A las 3:56 de la mañana, el operativo comenzó, pero no hubo tiempo para negociaciones. Apenas nos vieron llegar, los disparos comenzaron desde la parte alta del rancho. Lo que siguió fue una respuesta inmediata, táctica y precisa. Cuando todo terminó, el silencio que quedó sobre la sierra hablaba por sí solo. El Barbas había caído y con él una de las piezas más violentas del tablero criminal en Michoacán. ¿Qué encontramos en el sitio? ¿Quiénes estaban con él? ¿Y qué secretos salieron a la luz tras su caída? Te los contaré ahora. Yo soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco. Eran las 2 de la madrugada del 19 de noviembre cuando recibí los primeros reportes sobre Itácuaro. Ya era demasiado tarde para contener el pánico. Las cadenas de mensajes, los audios anónimos, los supuestos testigos inventando rutas de escape, todo estaba fuera de control. La ciudad llevaba horas paralizada y el aire se sentía denso, lleno de esa electricidad que solo se genera cuando un territorio entero cree que la guerra está llegando a su puerta. Yo venía monitoreando cada movimiento desde la madrugada cuando los primeros rumores sobre la supuesta caída del Barbas comenzaron a circular. Y aunque nadie había confirmado nada, la reacción social fue tan inmediata que supe que no podía quedarme en la oficina a esperar un informe formal. Tenía que entrar, tenía que verlo, tenía que entender que estaba provocando ese nivel de psicosis colectiva. Ya en carretera, a pocos kilómetros de Guaro, el ambiente se transformó de golpe. Calles vacías, negocios cerrados en plena tarde y patrullas municipales circulando sin rumbo, solo para que la gente viera que había presencia. Era evidente que ellos tampoco sabían qué estaba pasando. No tenían información, solo miedo. En algunos tramos, vehículos abandonados en posición extraña daban señales de que la gente había salido a toda prisa hacia sus casas. Era como si la ciudad entera hubiera recibido una misma instrucción silenciosa. Enciérrense ya. Activé el protocolo CO únicamente para autorizar la intervención inmediata sobre una zona donde los reportes anónimos señalaban movimiento inusual de vehículos y radios encriptados. En cuanto llegamos al primer punto, lo confirmé. Había huellas frescas de llantas sobre la brecha, múltiples pisadas marcadas sobre tierra húmeda, restos de colillas recientes y, lo más importante, interferencia en la banda de 460 a 480 MHz, exactamente donde suelen operar células de reacción del CJ. No podía afirmar que estuvieran esperando una confrontación, pero sí que el movimiento no era normal. Ordené avanzar en formación escalonada y silenciosa. En la entrada del primer rancho que revisamos, alcancé a ver algo que me hizo tensar la mandíbula. Sobre una mesa improvisada habían dejado radios abiertos, cargadores con munición mezclada de distintos calibres y un mapa de rutas entre Cuaro, Tuzantla y Benito Juárez. Ese tipo de mesas no eran de descanso, eran de operación. Y si había una mesa de operación abandonada, significaba que la célula había salido corriendo, no por nosotros, sino por otra cosa. Algo que ya sabían antes que nosotros. La ausencia de personas me inquietó más que su presencia. La zona estaba demasiado ordenada, demasiado limpia, como si alguien hubiera recogido todo a prisa, pero dejando atrás lo suficientemente importante como para que supiéramos que habían estado ahí minutos antes. Encontramos chamarras tácticas, un arma larga recargada contra un tronco, restos de comida caliente y un radio todavía con eco residual de transmisión. Cuando lo tomé, escuché un fragmento distorsionado de voz. Cambio de ubicación. Repito, movimiento en cerro. No se queden. Ese tipo de mensajes no se emiten a la ligera. Se emiten cuando un jefe cambia de punto de control o cuando creen que su líder está en riesgo. Y aunque no podía afirmarlo, la sincronía con el rumor sobre el Barbas era demasiado perfecta. Continuamos avanzando hacia el segundo punto, donde reportes vecinales aseguraban que hombres armados abandonaron 2 camionetas en la ladera norte. Cuando subimos, encontré algo que me dio claridad total. En una de las unidades había un chaleco con placa balística personalizada, el tipo de chaleco que solo usan mandos regionales. Eso nunca lo deja un pistolero raso, nunca.
Mientras inspeccionaba la cabina, me llegó un mensaje prioritario. Jefe, tenemos avistamiento de luces en movimiento hacia el cañón del mirador. Podrían haber bajado hacia ahí. Respiré hondo. Todo indicaba que la célula que protegía a El Barbas estaba reorganizándose, moviéndose o huyendo de algo. No sabía si los rumores eran ciertos, pero ya podía sentirlo. No estábamos persiguiendo a una ciudad en pánico, estábamos entrando en medio de una reconfiguración criminal real. Y si algo había aprendido en estos años, era esto. Cuando un líder regional siente que está perdiendo el control, toda la zona se vuelve impredecible. Mientras descendíamos por el camino de terracería rumbo al cañón del mirador, la temperatura empezó a bajar y el silencio se volvió más pesado. Ese tipo de silencio no es natural, es el silencio que dejan las células criminales cuando evacúan una zona porque saben que están siendo observadas o porque han recibido una instrucción urgente de protección a un mando. Y la sola posibilidad de que ese mando fuera El Barbas, jefe regional del CJNG, nos obligaba a actuar con una precisión quirúrgica. Aunque el reportado abatimiento seguía siendo solo un rumor, cada indicio que encontrábamos apuntaba a un movimiento grande, demasiado grande, para hacer coincidencia. Al llegar al mirador, noté marcas profundas de llantas recién hechas, pero no era solo el rastro lo que llamaba la atención. El patrón del frenado, la forma en que habían girado y el tipo de huellas indicaban vehículos 4x4 con blindaje artesanal, exactamente los que utilizan para traslados de protección. Además, la vegetación alrededor estaba rota hacia un solo sentido, como si un convoy hubiera pasado por ahí minutos antes. Me acerqué, miré la tierra húmeda, toqué el lodo con los dedos. Aún estaba tibio por el calor del motor que había pasado. No habían escapado hace horas, habían escapado hace minutos. Ordené un barrido de 40 metros alrededor del punto. A los pocos minutos, uno de mis elementos encontró una camiseta negra con placas de sudor fresco y dentro de un bolsillo, un radio pequeño modificado con encriptación casera. Cuando lo abrí, todavía tenía una frecuencia activa que repetía un eco. Traslado, traslado, mantener cerro libre, confirmación pendiente. Ese eco no era de un mensaje operativo normal, era un protocolo de resguardo y esos protocolos solo se activan cuando el individuo a proteger es una figura clave. En ese momento supe que la célula que cuidaba a El Barbas había cambiado de ruta. Continuamos avanzando hacia un claro donde solían hacer relevos de personal. Lo que encontramos ahí fue incluso más revelador. Una mesa rota, 2 cargadores extendidos, restos de comida y algo que me hizo detenerme por completo. Una carpeta plástica con mapas impresos que mostraban rutas de escape hacia Tuzantla, Tiquicheo y San Lucas. Las rutas estaban marcadas con tinta roja y cada marca llevaba una hora aproximada escrita a mano. Aunque no contenía nombres, era un itinerario de desplazamiento. Los jefes regionales nunca dejan eso tirado, nunca. Mientras revisábamos el lugar, sentí de nuevo ese olor inconfundible, aceite quemado, pólvora muy tenue y el aroma del metal caliente que deja un arma recién disparada. Eso significaba que había habido un enfrentamiento o al menos detonaciones de advertencia. No encontramos casquillos, lo cual era extraño, así que seguimos el rastro más adelante. A unos 50 metros hallamos una hilera de huellas profundas, como si hubieran cargado algo pesado entre varios. No podía asegurar qué era, y por razones legales no puedo atribuir el contenido, pero el movimiento no correspondía al de un cuerpo herido común. Parecía peso múltiple, armas, equipo o algo de mayor volumen. A mitad del ascenso, uno de mis elementos señaló una zona donde la tierra estaba removida con brusquedad. Me acerqué y pude ver marcas de arrastre, ramas quebradas y gotas de algún fluido oscuro. No podíamos determinar qué era en ese momento sin peritaje, pero sí era evidente que algo había sido movido de forma apresurada. Y lo más importante, la dirección del arrastre llevaba hacia la ruta que históricamente se había utilizado para evacuar mandos en situaciones críticas. Pedí silencio absoluto y avanzamos en formación extendida. De pronto, en la ladera opuesta, escuché algo que me obligó a levantar el puño. Pasos hundiéndose en grava suelta. No eran animales, eran pasos humanos, rápidos, pero tratando de ser discretos. Me agaché detrás de una roca, levanté la mano en señal de espera y observé entre los árboles. Alcancé a ver 3 siluetas cruzando entre sombras. Iban armados, portaban chalecos y uno de ellos llevaba un radio en la mano pegado al pecho. No podía afirmar quiénes eran,
pero sus movimientos eran tácticos, entrenados y claramente orientados a proteger un punto norte. Ahí entendí lo que ya sospechábamos. La célula de seguridad del Barbas seguía activa, y si la célula seguía activa, entonces los rumores sobre su supuesta muerte podían ser falsos, o peor aún, podían haber sido difundidos por ellos mismos para desviar la atención de su desplazamiento real. Respiré profundo y hablé por el comunicador. Todos en posición, no hacemos ruido, los seguimos a distancia. Si se dispersan, marcamos puntos y reconectamos en 10 minutos. Mantengan la vista en las manos y no rompan la línea. El operativo apenas estaba comenzando y algo me decía que esa noche Aro estaba más cerca de una confrontación real que de cualquier rumor viral. Avanzamos despacio, cuidando cada pisada para no fracturar ramas ni empujar piedras que delataran nuestra presencia. El aire estaba tan quieto que cada respiración parecía retumbar entre los árboles. A unos 200 metros delante de nosotros, las 3 siluetas seguían ascendiendo. Ahora se notaba que iban tensos, mirando constantemente hacia atrás, como si supieran que una fuerza mayor venía detrás de ellos. Eso no era normal. Las células comunes del CJNG no tienen ese tipo de reflejo. Ese nivel de tensión solo lo muestran cuando la orden viene directamente del responsable máximo del área. Y aquí, en este territorio, esa sombra siempre apuntaba al mismo nombre, el Barbas. Mientras lo seguimos, noté algo que me hizo detener al grupo. El paso de ellos no era aleatorio. Se movían siguiendo una ruta que rodeaba las brechas principales y se pegaban a las laderas donde la vegetación era más densa. Es decir, estaban aplicando un protocolo de evacuación de mando. Ese protocolo se activa únicamente cuando intentan mover a un jefe de alto nivel sin llamar la atención. La pregunta era inevitable. ¿Venían de escoltar algo o iban a encontrarse con alguien? El terreno empezó a inclinarse, convirtiéndose en una vereda empinada entre rocas. Ahí fue donde aparecieron las primeras señales de un movimiento más grande. Encontré restos de cinta negra de la que utilizan para asegurar cargamentos rápidos. Además, un cartucho sin percutir tirado en la tierra, pero no cualquier cartucho. Un 7.62 especial, de los que se usan en fusiles modificados para escoltas de alto rango. No es común hallarlo tirado. Significa que tenían prisa, que recargaron o revisaron armas durante una carrera. Ordené detenernos un momento, abrí mi radio y me comuniqué con el equipo de reconocimiento que avanzaba por un flanco lateral. ¿Tienen algo?, pregunté. La respuesta llegó con un ruido suave de interferencia. Negativo al objetivo principal, pero encontramos huellas recientes de por lo menos 6 hombres más. Rutas hacia el norte, todas paralelas, parecen de arrastre. También hay restos de comida caliente. Hace menos de media hora estuvieron aquí. Eso me confirmó lo que ya intuía. No eran solo 3, era una célula completa, movilizándose como anillo exterior de protección. Y cuando un anillo exterior se despliega, significa que el anillo interior está moviendo algo más delicado. En ese instante comprendí que el rumor sobre la presunta muerte de El Barbas podría tener un propósito oculto, generar pánico en la ciudad mientras su estructura interna lo desplazaba a otra zona de resguardo. En muchas ocasiones, ese tipo de rumores no nacen en redes sociales por accidente. Son sembrados para encubrir movimientos estratégicos. El silencio del cerro, los rastros de calor en el suelo, los radios encendidos, todo apuntaba a algo mucho más grande que un simple patrullaje criminal. Continuamos siguiendo a las 3 siluetas hasta que el sonido de una motocicleta nos obligó a tirarnos al suelo. Era una motocicleta de baja cilindrada, pero con escape modificado. Avanzaba sobre una vereda secundaria. Encima iban 2 sujetos. El de atrás sostenía una mochila larga que por su forma claramente guardaba un rifle plegable. La moto pasó frente a nosotros sin detenerse y tomó dirección al punto donde, según nuestros mapas, había una cabaña utilizada como punto de enlace de la organización. Cuando la moto desapareció, levanté la mirada y respiré hondo. Ahí estaba la confirmación final. Las células estaban convergiendo en un solo punto. Le hablé al equipo. Prepárense. Zona de reunión a 600 metros. Avanzamos sin romper formación. No disparen a menos que sea estrictamente necesario. Necesito reconocer la estructura antes de cualquier acción.
Al llegar a la parte alta de la colina pude ver por fin lo que buscábamos. Un claro abierto semicubierto por lonas verdes con 3 camionetas estacionadas en forma de herradura. Había cajas apiladas, mochilas tácticas y un par de tablas con mapas. La presencia de vigilancia era mínima, apenas 2 sujetos en los bordes caminando en círculos breves. No era un campamento de guerra, era un punto de transferencia, un sitio donde algo o alguien pasa solo unos minutos antes de seguir moviéndose. Miré los mapas con la mira del rifle. Eran rutas de evacuación hacia Zitácuaro, Tuzantla y el límite con Estado de México. Una de ellas estaba marcada con tinta azul que, según inteligencia del Estado, se usaba únicamente para indicar desplazamiento de mando. Fue ahí cuando uno de mis elementos me susurró: «Jefe, hay una señal térmica fuerte detrás de la lona central». Miré a través de la cámara térmica. Había una figura quieto, sentado o quizá recargado. No podía ver su rostro, no podía asegurar quién era, pero la postura, la forma en que los otros se movían alrededor, la tensión del lugar, todo apuntaba a una sola posibilidad. Me acerqué 1 milímetro más a la lente y, aunque no podía afirmarlo sin confirmación oficial, mi intuición táctica me gritó lo que ninguno de nosotros quería decir en voz alta. Ese podría ser el resguardo temporal de la figura que todo Michoacán lleva 2 días nombrando, el Barbas. Respiré y di la orden final. Avanzamos al perímetro. Nadie actúa sin mi voz. Este movimiento es crítico. Mantengan cobertura cruzada. La noche estaba por romperse y Zitácuaro, silencioso y en tensión, parecía sostener la respiración entera, esperando el siguiente movimiento. Avanzamos hacia el perímetro en completo silencio, con cada hombre cubriendo un ángulo distinto, como si estuviéramos caminando dentro de una mina antipersonal. El claro donde se encontraban las camionetas parecía vacío a simple vista, pero no había nada más engañoso que un silencio tan perfecto. Ordené a 2 elementos rodear el flanco derecho mientras yo me movía con el equipo principal hacia la lona central, aquella que ocultaba la señal térmica que habíamos detectado minutos antes. No sabía qué encontraríamos detrás, pero la estructura del campamento hablaba por sí sola. Aquello no era un punto improvisado, era una zona de resguardo temporal diseñada para proteger un activo crítico. Y en Zitácuaro, el único activo capaz de provocar el caos que vimos ese día era el nombre que resonaba en cada ruta, cada radio, cada celular: el Barbas. Cuando estábamos a unos 15 metros del núcleo del campamento, escuché el sonido más peligroso en un operativo. Un seguro deslizándose, un solo clic suave, ahogado entre los árboles, pero suficiente para revelar que no estábamos tan solos como creíamos. Inmediatamente me detuve, levanté el puño y todos se congelaron. La adrenalina golpeó como un mazo. Escuché pasos rápidos entre la maleza y un murmullo breve, apenas una orden corta que no alcanzamos a descifrar. Entonces, sin previo aviso, una ráfaga estalló contra una de las camionetas estacionadas, rebotando en sus puertas y levantando chispas. No hubo tiempo para pensar. Respondimos de la única forma posible, avanzando hacia las sombras y asegurando posiciones. El enfrentamiento duró menos de lo que imaginé, pero cada segundo se sintió eterno. Las balas rompían ramas, perforaban láminas, sacudían la tierra bajo nuestros pies. La célula criminal había quedado acorralada en un espacio demasiado reducido y sin posibilidad de maniobrar. Yo avanzaba con la mira al frente, fijando objetivos, replegándome cuando era necesario y dando órdenes para no perder el control táctico del cerco. Finalmente, el fuego se detuvo. Los últimos que resistían escaparon hacia el norte, deslizándose entre las piedras con la desesperación de quien entiende que el operativo ya los había superado. Cuando el ruido se disipó, avancé hacia la lona central. La levanté lentamente con el cañón apuntando hacia adelante y lo que encontramos adentro cerró el círculo de toda la jornada. No había ninguna figura esperando ser detenida, pero sí el rastro inequívoco de un movimiento estratégico, ropa abandonada, un radio encriptado con órdenes recientes, documentos sueltos con coordenadas tachadas y un maletín semivacío todavía tibio, lo que indicaba que había sido manipulado minutos antes. En una de las mesas encontramos algo aún más revelador: un mapa detallado de Zitácuaro con anotaciones escritas a mano que describían rutas de escape, puntos de sombra, casas seguras y nombres en clave. Y entre esos nombres, subrayado 2 veces, aparecía el mismo alias que detuvo a toda una ciudad horas antes: Barbas Oeste.
Era evidente que la estructura criminal había movilizado una operación completa para desplazar a su mando regional, aprovechando la confusión social que generaron los rumores. Los indicios eran contundentes, habían logrado mover a su figura más buscada minutos antes de nuestra llegada. ¿Había sido un movimiento preventivo por miedo o había sido un intento de ocultar un posible conflicto interno? No teníamos respuestas aún. Lo que sí estaba claro era que alguien había sembrado el rumor de su muerte para distraer a autoridades y ciudadanos mientras ejecutaban una maniobra de extracción. Pedí consolidar todo el material, ordené la preservación del sitio, aseguramos armas largas, radios, mochilas, restos de equipo táctico y documentación. Tomamos coordenadas, enviamos reporte y finalmente descendimos del cerro mientras el cielo empezaba a oscurecerse. A cada paso podía sentir como si Tácuaro seguía temblando bajo una calma forzada, como si todos supieran que aunque el rumor había paralizado la ciudad, la verdad que encontramos allá arriba tenía mucho más peso. Mientras volvíamos, pensé en algo que no dije en voz alta, pero que se volvió evidente para todo mi equipo. Lo que pasó ese día demostró que la estructura del Barbas sigue siendo capaz de manipular una región completa con una sola palabra, un solo movimiento, un solo rumor, y que aunque la operación CIA cerró un capítulo, el verdadero contenido de lo que encontramos allá arriba apenas abría la puerta a una investigación mucho más profunda. Esa noche, mientras el viento bajaba del cerro y arrastraba hojas secas, quedó claro algo que ninguno quería aceptar, pero todos compremos. No atrapamos al fantasma que Uaro temía, pero sí descubrimos que ese fantasma aún respira, se mueve y observa cada paso que damos.